En este vídeo te voy a explicar con detalle la estabilidad de un barco del temario para el examen oficial de patrón de yate. Es la parte más complicada de la primera unidad teórica, seguridad en la mar. Con este vídeo te será fácil contestar bien a todas las preguntas. Lo desarrollaré mediante la resolución de estas preguntas de los últimos exámenes oficiales. Veremos la estabilidad transversal, desplazamiento y centro de gravedad, centro de carena y de empuje, metacentro y altura metacéntrica, tipos de equilibrio, la influencia de la altura metacéntrica en la estabilidad y el efecto del traslado de pesos en la estabilidad. Si te gusta este vídeo incluido dentro del curso online del patrón de yate Siroco 10, puedes hacer clic en me gusta, dejar algún comentario y suscríbete a mi canal para estar bien informado cuando suba nuevos contenidos. De esta manera me ayudarás a mejorar la difusión de este vídeo. Empezamos con el primer punto, la estabilidad transversal. La estabilidad es uno de los aspectos más importantes a considerar antes de salir al mar y durante la navegación de un buque. Es la cualidad que permite a un barco recuperar su posición inicial de equilibrio cuando ha sido apartado de él por la acción de unas fuerzas exteriores como pueden ser las olas o el viento. La pérdida de la estabilidad transversal se manifiesta con el balance del barco y por consecuencia con la escora. El plano de crujía es el plano longitudinal de simetría de un buque. Es una línea imaginaria que divide el casco en dos partes iguales. Un barco adrizado es un barco cuyo plano de crujía está en la vertical y su escora es 0. Un barco escorado tiene un plano de crujía apartado de la vertical. Pasamos al punto 2, desplazamiento y centro de gravedad. Esta es la imagen de un barco que flota, con esta línea de flotación. Puedes ver la hora muerta, que es la parte del casco que está fuera del agua, y la hora viva, que es la parte sumergida. Todo el peso de este buque está aplicado en este punto, que se llama el centro de gravedad G. En este punto se aplica una fuerza que es el desplazamiento del barco y representa, según el principio de Arquímedes, el peso del volumen del agua desplazada. Recuerda que puedes parar el vídeo cuando desees, para poder leer bien las preguntas y después continuar. El desplazamiento se define como el volumen sumergido multiplicado por la densidad del agua donde flota el buque. El desplazamiento representa el peso del volumen de agua desplazada, según el principio de Arquímedes. Todo el peso de un buque se aplica en un único punto, llamado el centro de gravedad. Punto 3. Centro de carena y de empuje. La carena es la parte del barco que está sumergida. Comprende desde la línea de flotación hasta la quilla. Es lo que se llama la hora viva y la dibujo sombreada. El centro geométrico de la carena se encuentra más o menos aquí y se llama el centro de carena C. Es el centro de gravedad de la hora viva o se puede definir como el centro geométrico del volumen de la carena para una flotación dada. Su posición vertical queda determinada por la distancia vertical sobre la quilla KC. El casco de un barco sumergido en el agua se ve sometido a la presión hidrostática del agua. El empuje resultante de toda la presión del agua sobre el casco, en el sentido de abajo hacia arriba, se aplica en el centro de empuje o centro de presión, que es el centro de carena C. El empuje del agua es igual al peso del agua desalojada por el buque.
Para que un buque flote debe cumplirse que el empuje sea igual a su desplazamiento. Fíjate en estas imágenes. Aquí está representado un barco adrizado con la posición del centro de gravedad y del centro de carena. Cuando el barco se balancea por la acción de una fuerza exterior, como el viento, el centro de gravedad permanece en el mismo sitio, pero el centro de carena se mueve. La A, B y C son falsas. En esta pregunta son falsas la A, B y C. Para que un buque flote siempre se debe de dar que la fuerza del empuje sea igual a la fuerza de su peso. Si la embarcación tiene 20 toneladas de desplazamiento, su empuje tiene que ser exactamente el mismo, 20 toneladas. El valor de la densidad del agua solo te sirve para saber qué calado tendrá ese barco. Si esta embarcación de 20 toneladas cambia de navegar de un mar a un río, es decir, de agua salada a agua dulce, su calado aumentará, se hundirá más. La densidad del agua de mar salada es mayor que la del agua dulce, lo que provocará un incremento de la masa de agua desplazada y por tanto en agua salada el barco flotará más. Esto mismo pasa cuando nadas. En agua salada nadarás más rápido que en agua dulce, porque el agua salada hace aumentar tu flotabilidad, llevas más cuerpo fuera del agua y por lo tanto reduces tu esfuerzo. Pasamos al punto 4, metacentro y altura metacéntrica. Cuando un buque se encuentra adrizado en posición de equilibrio, en el centro de carena se aplica la fuerza ascendente del empuje y en el centro de gravedad se aplica la fuerza de gravedad descendente. Ambas fuerzas se encuentran en la misma línea vertical, por encima de la quilla. Cuando actúa sobre el barco un agente externo, como las olas o el viento, le producen una escora. El centro de gravedad permanece fijo, sin embargo, el centro de carena se desplaza de C a C'. Sobre el nuevo centro de carena actúa la fuerza del empuje vertical hacia arriba. El metacentro es el punto de intersección del eje del plano de crujía del casco y la recta vertical que viene del nuevo centro de carena con el barco escorado. La altura metacéntrica transversal es el valor Gm, siendo G el centro de gravedad del buque y M el metacentro. El Gm se utiliza como valor representativo de la estabilidad estática del buque. La distancia Cm es lo que se conoce como el radio metacéntrico y es el radio de la curva que pasa por C. Km es la distancia de la quilla al metacentro. Kg es la distancia de la quilla al centro de gravedad del barco. La línea GZ es perpendicular a la vertical del empuje desde el centro de gravedad. Crea un brazo adrizante. El símbolo griego θ representa el ángulo de escora. La distancia Gm es igual a Km menos Kg. A mayor altura metacéntrica le corresponde un mayor par o momento de estabilidad. La altura metacéntrica transversal es el valor Gm, siendo G el centro de gravedad del buque y M el metacentro. El Gm se utiliza como valor representativo de la estabilidad estática del buque. Gm es igual a Km menos Kg. La altura metacéntrica se corresponde con el valor Gm, siendo positivo si el metacentro se encuentra por encima del centro de gravedad y negativo en caso contrario. La altura metacéntrica está formado por dos términos, uno de ellos depende de las formas del buque y el otro de los pesos que se carguen en el mismo. Dicho de otra manera, hay una componente que se determina durante el diseño del barco de acuerdo con las formas que se le den al mismo y por lo tanto es un dato que puede obtenerse a través de las curvas hidrostáticas.
La otra componente depende de la carga, descarga y traslado de pesos y su ubicación a bordo. Las curvas hidrostáticas son gráficas cuyos datos han sido previamente calculados a partir de los planos de formas del buque, por lo que se corresponden con la geometría concreta de cada barco. Entrando con el calado medio del buque como dato inicial, se obtienen a través de estas gráficas otros datos como el desplazamiento, la posición vertical y longitudinal del centro de carena, la posición longitudinal del centro de flotación, etc. Respuesta correcta, la Bravo. A y C son verdaderas. Pasamos al apartado 5, los diferentes tipos de equilibrio. Si los puntos de aplicación del desplazamiento y del empuje no están uno encima del otro, es decir, en la misma recta, el barco estará escorado. Se crea un brazo aderizante, que es la distancia GZ, y es el llamado brazo del par de estabilidad. El brazo aderizante es el parámetro más importante en la estabilidad de un buque, y representa el valor de la separación del par de fuerzas que van a aderizar al buque en el instante que desaparezca la fuerza externa que crea el momento escorante. La respuesta correcta es la B. Cuando hay una escora, el centro de gravedad de un barco, si no hay ningún corrimiento de carga o de líquidos, permanece inalterable en el mismo sitio que estaba antes de escorar. El empuje es la fuerza de flotación y siempre actúa en vertical hacia arriba y pasa por el centro de gravedad del volumen que está sumergido. En el caso de un buque, el empuje resultante de todas las presiones del agua sobre el casco en el sentido de abajo hacia arriba se aplica en el centro de empuje o centro de presión, que es el centro de carena C. La condición de estabilidad de un buque depende del par de estabilidad y este depende de las posiciones del centro de gravedad y del metacentro. La respuesta A es la correcta. Para que un buque esté a flote y en equilibrio es necesario que el desplazamiento del buque y la fuerza del empuje sean iguales, que el centro de gravedad y el de carena estén en la misma vertical, es decir, que el desplazamiento y el empuje estén contenidos en el mismo plano y que tengan distinto sentido. Aquí tienes un barco aderizado y en equilibrio. Por una fuerza externa, el barco escora y se origina un par de fuerzas que intenta devolver al barco a su posición de equilibrio. La altura metacéntrica es positiva porque m se encuentra por encima del centro de gravedad. Un barco que tiene un equilibrio estable, la distancia km es mayor que la distancia kg. Aquí tienes otro barco aderizado y en equilibrio. El barco escora. El centro de carena pasa de C a C'. El empuje actúa desde el nuevo centro de carena. El metacentro, que es el punto de intersección del eje del plano de crujía del casco y la recta vertical que viene del nuevo centro de carena con el barco escorado, está situado exactamente en el centro de gravedad G. Esto quiere decir que la altura metacéntrica Gm es 0. La distancia km es igual a la distancia kg. Respuesta correcta, la C. Una embarcación que se mantiene escorada después de cesar las fuerzas externas que causaron la escora es porque mantiene al desplazamiento y al empuje actuando en la misma vertical.
Las respuestas A, B y C son verdaderas. Ahora tenemos un barco poco cargado y con su centro de gravedad bastante alto. El metacentro creado por el empuje aplicado en el nuevo centro de carena está situado debajo de G. La altura metacéntrica Gm es negativa. Se crea un par de fuerzas, pero actúa haciendo escorar todavía más al barco. Este barco, al sobrepasar el ángulo máximo de escora de adrizamiento, zozobra. Pasamos al punto 6, la influencia de la altura metacéntrica en la estabilidad transversal. La distancia Gm es la altura metacéntrica. Cuanto mayor sea, el barco tendrá mayor par o momento de estabilidad. Los trasladadores de peso los vamos a ver más tarde. La B es falsa. Si bajamos el centro de gravedad tenemos mayor valor del Gm. Respuesta correcta es la C. Hasta ahora hemos estado comparando la posición relativa del centro de gravedad y del metacentro. Pero existe también otra forma de analizar el equilibrio del buque, y es analizando los periodos de balance. Este es el tiempo en segundos que tarda un buque en ir desde que se encuentra inclinado a una banda hasta que lo está a la otra. El parámetro a analizar para conocer el periodo de balance es el Gm, donde un Gm pequeño le corresponde unos balances lentos, mientras que un Gm grande le corresponden unos balances más rápidos. De aquí también se origina la denominación de buque duro y buque blando. Un buque blando es aquel que tiene un Gm pequeño, lo que produce un periodo de balance grande, diciéndose que el buque se duerme. El brazo Gz es pequeño, por lo que tienen poca estabilidad. Ante esta circunstancia es necesario modificar el valor del Gm, aprobándose lentamente y después bajando pesos. Un buque blando tiene movimientos lentos, es un barco confortable pero inestable. Este tipo de barcos son fáciles de inclinarlos y no tienden a volver rápidamente a la posición de adrizado. No es conveniente que una embarcación se encuentre en este estado, por lo que se deberá corregir trasladando pesos de zonas altas a zonas bajas, para bajar el centro de gravedad G. Los buques duros son los que tienen el Gm grande, con un periodo de balance pequeño y rápido. El brazo Gz también es grande, por lo que tienen una gran estabilidad. Si el valor del Gm es muy alto, puede ocasionar problemas estructurales en ciertos barcos, a causa de los esfuerzos a los que se somete, y también puede tener problemas de movimiento interno de la carga, porque el barco recupera su posición de adrizado en equilibrio de una manera rápida y brusca. Por tanto, no es deseable tener la mayor altura metacéntrica posible, sino la más conveniente en función del tipo de barco y de las condiciones de navegación. La C es falsa. Los tanques de líquidos parcialmente llenos, al escorar el barco por efecto de un balance, el líquido se desplaza de una banda a la otra, creando un momento de inercia. Este movimiento de los líquidos en un tanque, no lleno del todo, sino parcialmente, crea el efecto de superficie libre sobre la estabilidad, y es el efecto que se produce en los barcos cuando un tanque a bordo se encuentra parcialmente lleno, y la superficie del líquido contenido en su interior está libre de mantenerla horizontal durante el movimiento de balance, experimentándose una pérdida de estabilidad o disminución del brazo Gz
de la curva adrizante. Si los tanques están llenos, el valor de G permanece en el mismo sitio. Si bajamos pesos, mejoramos la estabilidad. Pasamos al último punto, el 7, el efecto del traslado de pesos en la estabilidad. Las operaciones con pesos en un barco y que modifican la posición del centro de gravedad del buque son la carga, la descarga y el traslado de pesos. Afectan a la estabilidad y a la escora del buque. Respuesta correcta, la Bravo. Cuando trasladamos un peso puede tener efecto sobre uno o más de estos parámetros: la altura metacéntrica, la escora y o el asiento. Si subimos un peso en vertical de P a P', el centro de gravedad se mueve en la misma dirección y sentido. El valor del Gm final es menor, con lo que el brazo Gz será también menor y pierde estabilidad el barco. Todas las respuestas son correctas. Cuando se consume el agua o el gasoil de los depósitos de un barco que se encuentran debajo del centro de gravedad, tiene el mismo efecto que cuando se sube un peso: disminuye el valor del Gm y hay una pérdida en la estabilidad del barco. Cuando bajamos un peso de P a P', el centro de gravedad se mueve en la misma dirección y sentido, de G a G'. Aumenta el valor del Gm y del Gz y por tanto mejora la estabilidad del barco. Este barco está adrizado y en equilibrio. Si movemos horizontalmente un peso de P de una banda a la otra, el centro de gravedad se mueve en la misma dirección y sentido, de G a G'. La fuerza del desplazamiento y del empuje ya no actúan en la misma vertical, es decir, una encima de la otra. Se forma un par de fuerzas que hace escorar al barco. Por la escora, el centro de carena se mueve y pasa de C a C'. El par escorante se anula porque la fuerza del empuje y del desplazamiento ahora están en la misma vertical. El barco se encuentra en equilibrio y mantiene la escora. Ahora tiene un brazo adrizante Gz menor que el que tenía antes de mover el peso. Respuesta correcta, la Bravo. En un traslado transversal siempre disminuye el brazo adrizante Gz. Respuesta correcta, la alfa. La embarcación tomará una escora hasta que el nuevo centro de gravedad y el de carena estén en la misma vertical. El empuje siempre actúa verticalmente hacia arriba. El peso se moverá a babor y para aumentar el Gm deberá ir más abajo de donde estaba. Si la escora está en estribor, el peso hay que moverlo al contrario, a babor. Y si el barco está apopado, es decir, que tiene más calado en popa que en proa, el peso se moverá además a proa. Si el barco está aproado y movemos un peso a popa, disminuye el calado en proa y aumenta el de popa. Si un peso se mueve horizontalmente sin variar su distancia al eje de simetría del barco, que es el plano de crujía, la escora seguirá siendo la misma. Si el peso va a proa, tendrá más calado en proa y disminuye el asiento de popa.
Con una estabilidad nula o negativa debemos desembarcar o bajar pesos altos y embarcar pesos lo más bajo posible. Esto es todo y espero que te haya gustado este vídeo y lo encuentres útil para superar con éxito tu examen del patrón de yate. Valora en apuntarte a nuestro curso del patrón de yate online, un curso muy completo y ameno con un precio muy ajustado. Anímate a hacer las prácticas oficiales en el velero Siroco 10, un referente en seriedad y profesionalidad en España para la formación náutica. Saludos y hasta pronto.